Tenemos hoy, la hermana Olga me imagino que está trabajando en algo, está ocupada. Sí. Vamos a, ese empezó, sí, vamos a hablar de Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Acuérdense que estamos hablando sobre doctrinas falsas, pero cuando yo hablo de doctrinas falsas, Efesios 5, 6, 10, al lado quiero que encontremos la doctrina correcta. Si vamos a ver una enseñanza falsa, debemos de ver una enseñanza correcta. Y fíjense que siempre que hablamos de lo falso, pero tenemos que mostrar lo correcto, no solamente hablar de lo falso. Mostrar lo falso para que no nos engañen, pero mostrar lo correcto para estar en la verdad. Efesios capítulo 6, verso 10, dice el Señor en su palabra, una exhortación. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escúchenme, esto es objetivo. Necesitamos todos los días fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es un llamado del Señor, que Él nos advierte por la necesidad que tenemos, por el mundo donde vivimos y por los enemigos que vienen contra nosotros, por las tentaciones y las opresiones que vienen contra nosotros para engañarnos, para desviarnos de la verdad y para robarnos nuestra eternidad. Acuérdense que Pablo dijo, cuiden su salvación con temor y temblor. Tenemos que cuidar esa salvación tan grande que Dios nos ha dado a través de Cristo. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice que tenemos que vestirnos. Ahora yo quiero que aquí analicemos la palabra vestir, qué significa, y vamos a ver que esta palabra vestir está llamando a una parábola. Y las parábolas empiezan ahora del verso 12, en adelante, creo, o el 13. Pero dice el Señor que nos vistamos. Y vamos a encontrar que esta vestidura es una manifestación de nuestra vida diaria. No es como nosotros ponernos una ropa, no más, sino es poner una ropa y andar con ella. Esta vestidura de Dios es una ropa que nos ponemos y andamos con ella. Dice el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué Dios pide que nos fortalezcamos y que nos vistamos con su armadura? Porque tenemos una lucha contra espíritus. Y ya sabemos que ese espíritu pudo engañar a nuestra madre Eva, pudo complicar la vida de nuestro padre Adán, y mire dónde estamos metidos. Le complicó la vida al pueblo de Israel y miren lo que le sucedió. Dios le dio una buena palabra al pueblo de Israel, pero Satanás le complicó la vida al pueblo de Israel. Y hoy en día la iglesia está siendo complicada por ese mismo enemigo para que no alcancen el propósito que Dios nos ha puesto delante. Entendamos esto. Primero, no podemos negar la obra satánica contra nosotros. No la podemos negar, porque seríamos ciegos. No podemos negar las tentaciones que Él pone contra nosotros. No podemos negar sus artimañas, las que Él usa para confundirnos. No podemos negar cómo Él tienta las pasiones que están dentro de nosotros para hacernos caer en pecado. No podemos negar cómo Él trabaja para engañarnos, confundirnos. ¿Entienden? No podemos negar eso. Si negamos eso, estamos negando a nuestro enemigo y eso no nos beneficia, al contrario, eso nos hace ser más indoctos, más incrédulos, más desobedientes a Dios y más obedientes a Satanás. Por lo tanto, tenemos que entender que la obra del enemigo contra nosotros es poderosa, pero no es más poderosa que la que Dios ha hecho en nosotros. Es poderosa porque tiene poderes espirituales engañosos, son poderes
poderosos pero engañosos, son poderes malos. Y aquí el Señor nos muestra que para poder luchar contra él debemos de vestirnos con una armadura que significa un traje de guerra contra estas acechanzas del diablo. Esta armadura está dada aquí en este lugar como una parábolas, como varias parábolas. Y quiero decirle algo. De aquí ha habido varias enseñanzas. Y una de las enseñanzas falsas es esta. Que tú dices, Señor, me pongo tu armadura y salgo a pelear. Voy a decirle algo. Usted coge una persona ahora mismo y la viste de militar y la mete dentro de un tanque de guerra y la pone frente a un ejército. Nunca le diste entrenamiento. ¿Qué tú piensas que va a pasar con esa persona dentro del tanque de guerra? El hombre va a decir, tengo un tanque de guerra. ¡Wow! El mejor que tengo. Mira, tengo todas las municiones. Tengo el mando. Lo tengo todo. Y viene una persona y dice, ¿y tú sabes usarlo? Dice, ¡ay, no! ¿Qué va a pasar con ese hombre? El primer cañonazo que le metas se va a explotar con todo lo que tiene adentro. Y no va a poder hacer una sola baja a su enemigo. Usted monta a una persona en un tremendo avión de guerra. Y tiene tremendo avión con todos los misiles y todas las cosas que puede tener un avión. Pero no sabe volarlo. ¿De qué le sirve? Entonces hay personas que ignorantemente, yo no sé cómo es que han llegado, algunos de ellos han llegado hasta Dios y que Dios le ha dicho que se ponga la armadura todos los días y que salga a pelear. Ahora, yo me doy cuenta que estas personas que hablan de esto, yo quisiera conocer muchas veces mejor su vida. Porque vamos a ver que la armadura de Dios no es algo, como a veces dicen, espiritualmente físico, que yo no dudo que puede tener en el mundo físico del espíritu, Dios una armadura para mi espíritu, yo no lo dudo, pero me parece que esta armadura a la cual Dios me está hablando, está representada más bien por una vida de justicias. Escuchen bien, de justicia que Dios le pide al hijo de él. Y que esta vida de justicia, así como un piloto, como un tanquista, tiene que prepararse y no ser tan sublime y tan imaginativo sin tener la justicia divina en sus manos. Y miren por qué digo esto. Y es una parábola. ¿Por qué? Porque esto ahora coge cada cosa real con una parte simbólica. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, ¿a qué es semejante el reino de los cielos? Es semejante a un hombre que vino y sembró una semilla. ¿Ok? Es semejante. Ahora, hay una armadura, pero ¿a qué es semejante esa armadura? ¿Cómo se obtiene esa armadura? Y vamos a empezar en el verso 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, está firme. Fíjense que la armadura se toma, pero dice que tienes que tomarla para estar firme en el día malo, porque el día malo te va a llegar. Y si tú no estás protegido con esa armadura, el enemigo te va a tumbar. El enemigo le va a hacer lo que le hace al hombre que está en el tanque y no sabe usar el tanque. Le va a hacer lo mismo al que está en el avión y no sabe volarlo. Va a perder su batalla. Y si no estamos preparados con esta armadura, vamos a perder la batalla. Entonces el problema no es un problema místico, no es un problema de la nueva era, no es un problema de lo grande y poderoso que somos, no es un problema, hermano, psicológico. Es algo real y tangible. Esta armadura. Ahora vamos a ver esta armadura cómo comienza. Lo he dicho ya varias veces. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Lo primero que dice es que yo tengo que ceñir mis lomos. Estos son mis lomos. Falta aquí. Siempre cuando se habla de esta armadura, y en muchas de las prédicas que yo he visto de esta armadura y enseñanza, es que te la ponen y de lo más que te hablan es del símbolo y no de la realidad que muestra el símbolo. Yo quiero hablar más de la realidad del símbolo que del mismo símbolo. Sí, estos son los hombros, pero ¿qué es lo que me dice el Señor que yo tengo puesto sobre mis hombros? No es un cinto, no es una hombrera. No, lo que tengo que tener allí es verdad.
Si no tengo verdad en mi vida, y en este caso le agradezco al hermano, creo que el Señor me puso que le preguntara esto, porque él dice, yo estoy diciendo esto como mi verdad. Lo hablo con sinceridad, lo hablo con el corazón, no vengo con hipocresía. Usted tiene que andar toda su vida así, porque el día que le falle esa verdad, sus hombros van a estar destapados de esa verdad. No van a estar protegidos con esa verdad. No está protegiendo usted su integridad. Y tenemos que andar en verdad. Entonces no es un problema de que si tengo un cinto o que si tengo una hombrera, sino el problema de que si vivo en la verdad. Y una de las cosas que dice el Señor, tus enemigos te van a atacar y te van a vencer cuando tú no andes en la verdad. ¿Lo están viendo? Parte de esta armadura es la verdad. Por lo tanto, lo primero que Dios nos pone es que tenemos que vivir en verdad. No podemos vivir en mentira. Hermano, y quiero decir, la mentira blanca, llamada blanca, ¿saben que es negra? No existe mentira blanca. Ni voy a mentir por hacerle un favor a fulano. Nosotros cuando hacemos cualquier cosa de esa, estamos mintiendo. Es costumbre satánica, es costumbre del mundo, pero no es costumbre de Dios. En la Biblia se dice que usted debe decir la verdad aunque vaya contra sus beneficios. Y eso es fuerte. Y eso, como un ejército, como un soldado, tiene que ser entrenado usted en la verdad. Entrénese en la verdad. Entrénese en la verdad. Entrenémonos en la verdad. La Biblia dice, hablen verdad unos con otros. Porque ustedes son hermanos, no se engañen. Tristemente, se lo digo con todo el corazón. Como hombre de negocio, casi siempre he tenido negocios propios. Y con las personas más tristes que he podido tocar es con personas que se llaman ser cristianas. Cuando hablo de negocio con ellos. Se lo digo con todo el corazón. Está saliendo en YouTube, lo siento. Son pocos varones y mujeres que cuando uno tiene que hablar de dinero, de contratos, de condiciones, que hablan con la verdad. Tratan de hacer cosas feas. De tal manera que un día yo dije, yo creo que no voy a buscar más cristianos para que trabajen conmigo. Lo prefiero del mundo. Porque sé con quién estoy tratando. Increíble. A mí me pasó mucho eso, hermano. Se lo digo, me pasó. Entonces dice, lo primero que el Señor nos pide es que hablemos con la verdad. Dice, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la corona de justicia. Si yo tengo verdad, la verdad es la que trae la justicia. Porque la verdad es justa. Y dice que esta verdad, después de esta verdad, me pide que ahora yo tenga una coraza de justicia. Que yo sea justo. Mi coraza, mi pecho, vamos a hablar, la gente habla, como le dije, hablan mucho de esto. La coraza que protege el pecho. Es mi justicia. El enemigo me va a atacar a mi justicia. Mi enemigo quiere que yo caiga en justicia. ¿Se acuerda el otro día que hablamos el miércoles sobre la necesidad o qué queríamos, qué nos gustaría que dijeran de nosotros cuando muriéramos? Y yo dije que la justicia. Leímos Hebreo 1, cuando el Padre pone a Jesús en el lugar que lo pone, dice, por tu justicia. Cetro de equidad es el cetro de tu justicia. Nosotros tenemos que ser justos. Justo es lo que corresponde a tu palabra y lo que corresponde a lo que se merece cada persona. Eso es justicia de parte de Dios. Lo que te mereces y donde tú enredas tu palabra. ¿Entienden? ¿Se acuerdan el caso de la parábola que el Señor habla de un granjero que llamó en 3 horas diferentes, a las 12 del día, a las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 3 de la tarde? Llamó 3 equipos de hombres a trabajar, y a los 3 equipos de hombres le pagó la misma cantidad de dinero, aunque tenían diferentes tiempos.
Y cuando los primeros de las 9 de la mañana dijeron, Señor, pero tú le vas a dar a él el mismo denario que nos da a nosotros, que vinimos a las 9 y estos vinieron a las 3 de la tarde. Y dice, no soy yo dueño de mi dinero, yo no puedo pagarle a quien yo quiera como yo quiera. ¿Es justo? A mí me nace pagarle el denario a ti. Yo quedé contigo en un denario o en 2, no en 1. Bueno, eso es lo que te pertenece. Quedé con ellos en 1 y le doy 1. Eso es justicia. Y tú dices, no, pero eso no puede ser justicia. Sí fue justicia. Es justicia porque tú diste tu palabra. Y ese es tu contrato. Ustedes no han visto a personas decir, oye, esta compañía hay que robarle porque ellos roban mucho. No. Tú no tienes por qué robarle porque ellos roban. Ellos roban, tú no robes, eso no es justicia. Y la gente considera eso como una justicia. Mira, este se ha hecho millonario. Bueno, si se hizo millonario, mediante su trabajo y su negocio y su forma, ese es su problema. Pero tú no puedes meterte ahora a querer pensar que porque él consiguió eso, tú tienes derecho. ¿No han escuchado ustedes a veces esas cosas? Entre personas que hablan así, yo lo he oído. Piensan que él, bueno, lo hizo bien o lo hizo mal, pero te lo hizo a ti, quédate tú en un trato con él. No, entonces, ¿por qué te metes? Es un problema de él. Dale a cada cual lo que le pertenece y enrédate en los dichos de tu boca. Y allí tienes que estar enredado. Y con él cumple. Entonces, el hombre de justicia protege su integridad. Y Dios pide que en su armadura tengamos verdad y tengamos justicia. Si no, no importa que yo diga, me pongo la armadura de Dios. Y dice Dios, ¿dónde está tu verdad? Me pongo la armadura de Dios para pelear contra el diablo. ¿Dónde está tu justicia? Cuando vayas a pelear, sí, tienes el tanque de guerra y tienes el avión, pero no sabes usarlo. No tienes justicia y no tienes verdad. No puedes, no vas a pelear contra el enemigo para vencerlo. Vas a pelear, pero te van a vencer a ti. Sigue el Señor diciendo, verso 15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tercer punto que el Señor pide es cálzate los pies. ¿Por qué es una parábola? Porque el apresto del Evangelio no es un calzado. Pero el calzado te está hablando de caminar. Camina llevando el Evangelio de la paz. Muéstrale a los hombres que Jesucristo vino a la tierra a traer paz entre Dios y los hombres. Que a través de Jesús el hombre encuentra que Dios le perdona sus pecados y que puede encontrarse con Dios cara a cara y no llevar la ira de Dios. Entonces, el tercer punto que estamos viendo aquí, después de nuestros lomos con la verdad, nuestros pechos con la justicia, es que nos pongamos un calzado de llevar el Evangelio, pero el Evangelio de la paz. Porque puedo llevar el Evangelio de la guerra. Sí, hermano, usted puede llevar un Evangelio falso. Un evangelio que no lleve a llevar al hombre a la paz con Dios. Un evangelio, como le dijo Jesús a los judíos en aquella época, ustedes salen al mundo y hacen un prosélito, evangelizan. Después que lo traen al Señor, me lo hacen más demonio que lo que era antes. Entonces, eso puede venir a suceder, como sucedió en la iglesia en Efesios, en Apocalipsis, cuando dice que aquella era una iglesia una iglesia tibia y no era fría ni caliente. ¿Quién era el culpable de eso? El culpable de eso es el pastor. El que permite el pecado en la iglesia es el pastor. Y si tú permites el pecado en la iglesia no va a tener paz con Dios. Y aquella iglesia era una iglesia pecaminosa. De tal manera que Dios dijo, te voy a aborrecer y te voy a vomitar de mis labios, de mi boca. Entonces tenemos que entender que para yo andar con esa vestidura, yo tengo que vivir un evangelio de paz. Tengo que mostrar un evangelio de paz. Tengo que caminar en un evangelio de paz con las personas. La Biblia dice, en lo que a ti te corresponde, anda en paz con todo el mundo. Quiere decir, mientras tú puedas, todo lo que tú puedas hacer para tener paz con las personas, hazlo. Haz lo que sea necesario
para tú tener paz con las personas, para mostrarle paz a las personas. Y ese es el evangelio de la paz. Predicamos la paz y vivimos la paz de Cristo. Entonces podremos tener los zapatos de esa armadura. Si no, no la podemos tener. No porque yo diga, y aquí está el problema de las confesiones, que fue una de las primeras enseñanzas que tuvimos. No porque yo confiese que me he visto con esa armadura, voy a estar vestido. No porque yo confiese que soy un tanquista, voy a ser un tanquista, si no lo es. No porque yo confiese que soy un piloto, voy a ser un piloto. No, hermano, no es mi confesión, es mi vida lo que dice aquí Jesús. Vive en la paz, vive la justicia, vive la verdad. Y entonces tendrás estas tres partes de la armadura de Dios. No la vivo, no la tengo. No te vista que no vas. Porque la gente vive de fantasía. Llegan, hacen una oración, me pongo la vestidura y no son justos. No andan en la verdad. No andan en un evangelio de paz. Y me pongo la vestidura y voy a pelear contra el diablo. El diablo se ríe de ti. No es la oración, es la vida. La oración va detrás de la vida del hombre. Primero es la vida del hombre y después la oración. No es yo oro y mi vida va a caminar detrás de mi oración. No, mi vida va adelante y mi oración me sigue. Por eso la Biblia dice que las bendiciones siguen al justo. Las bendiciones siguen al justo. No el justo va detrás de las bendiciones. No, las bendiciones siguen a la palabra de Dios. Vamos para la cuarta parte. Verso 16. Sobre todo, aquí hay una llamada especial. Vimos que viene diciendo, pero ahora dice sobre todo. Es decir, atiende esto que es muy importante. En otras palabras, nos está dando una advertencia. Mira que esto es súper importante. Sobre todo, toma el escudo de la fe. Ahora, ¿la fe es un escudo? No, por eso esto es una parábola. La fe no es un escudo que tú te pones en la mano izquierda para pelear. Y es más, si vamos a pelear en los tiempos modernos, el escudo, estamos perdidos porque el escudo hoy no es arma para pelear. No, pero si tú eres Captain America, sí. Ah, bueno, ok. Ah, perfecto, eso sí es verdad. Ok. Fantasía americana. Amén. De Hollywood. Un antibala, ok. Entonces ahora dice, toma el escudo de la fe. La fe es un escudo, pero el escudo no es algo que yo tengo en el brazo, es algo que yo tengo metido dentro. El escudo es mi fe, es la certeza de lo que yo creo, de lo que yo espero, la convicción de lo que no veo. Esa fe, esa convicción en mi corazón, esa certeza en mi corazón es la que va a hacer lo que dice que hace la fe, que lo vamos a leer ahora a continuación. Pero no es que yo, en el nombre de Jesús, me pongo el escudo. Tú no te puedes poner el escudo si no tienes fe. Tú tienes el escudo puesto desde el momento que tienes fe. No tienes que pedir, me voy a poner el escudo. Lo tienes puesto. Si yo tengo la fe, ya yo tengo el escudo. Si tengo la verdad, ya tengo mis hombros protegidos. Si tengo la justicia, ya tengo mi pecho protegido. Si vivo en la paz del Evangelio, ya tengo mi calzado, porque ese es mi calzado. Este es mi zapato. Me quito el otro. Este es mi zapato. Póngale a este zapato, que esto es paz. Cuando yo tengo la paz, entonces que tengo el zapato puesto. Pero si este zapato no es paz, no importa que sea del mejor cuero que haya. No es paz, es zapato nada más. Entonces no hay problema de que me armo, sino vivo armado por la obra que dice Dios, o vivo de fantasía. No, me pongo la armadura. ¿Qué armadura te vas a poner si tú no vives justicia? ¿Qué armadura te vas a poner si tú no le crees a Dios? Tú crees aquí, cuando sales por la puerta, se te fue la fe. Entonces, al hombre ese que me dijiste no se le rompe el escudo nunca. ¿Cuál? Nunca lo pierde. Ok. Dice el 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Quiere decir, ¿qué es lo que son los dardos de fuego del maligno?
son las acechanzas del diablo. Son las cosas que el diablo te va a tirar a ti para destruirte, para quitarte la fe, para quitarte la justicia, para quitarte la paz, para quitarte la verdad, para que tú caigas en desobediencia contra el diablo. Cuando leemos el Antiguo Testamento, ¿cómo vemos que el diablo ataca a Israel? Por ejemplo, a David, dice que el diablo vino a David y le dijo, David, cuéntame el pueblo. Y lo incitó. Y David oyó y le dijo a los jefes, cuéntame el pueblo. Y los jefes, David, el Señor dijo que no cuenten el pueblo. No cuenten el pueblo, que aquí yo soy el jefe. Contaron el pueblo, allá vino la mortandad. ¿Cómo tentó a David, vuelvo con David, con la mujer? Pobrecito David. Lo tentó, lo llevó de tal manera que el hombre hasta mató a un hombre. ¿Qué hizo el diablo? Se levantó contra David. Dice que el diablo se levantaba contra Israel. Cada vez que Moisés iba a levantar el tabernáculo para moverse de un lugar a otro, dirigido por la gracia de Dios a través de la nube y el fuego que guiaba al pueblo de Israel en los 40 años en el desierto, Moisés decía, esa canción que le cantamos, él decía, levántate Jehová y sean esparcidos tus enemigos. Él decía eso, para que sus enemigos sean esparcidos. De tal modo que cuando Balaam vino a maldecir al pueblo de Israel, que dijo, yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. ¿Cómo yo voy a maldecir lo que Dios ha bendecido? Y lo que hacía era bendecir al pueblo de Israel. Cuando estaba buscando el rey Balaam, buscaba de que Balaam maldijera a aquel pueblo. Entonces, tenemos que entender que si no vivimos en fe, escuchen bien, tienes justicia, tienes verdad, tienes paz, pero no vive en fe, te la van a robar. Él va a atacar esas áreas tuyas. Va a atacarte la paz, va a atacarte la justicia y te va a atacar la verdad. Y te la va a quitar. Si no tienes fe y no vives en fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tienes que conocer la palabra de Dios y ahorita lo vamos a ver. Porque Jesús, ¿con qué fue que venció al diablo en el desierto? Con la palabra de Dios. Usó la palabra de Dios para vencer al diablo. Porque el diablo viene con palabras. El diablo va a venir con incitaciones, pensamientos, sentimientos, deseos pecaminosos. Va a levantar tus pasiones. Pero viene con palabras. Él atacó a nuestra madre Eva con palabras. Él la llevó al árbol del conocimiento del bien y del mal con palabras. Y sigue haciéndolo en la mente de nosotros con palabras. Yo tengo una niña que tiene 7 añitos en este momento, una nietecita. Y ella me ha dicho, abuelito, ¿sabes que viene una voz y me dice que Dios no existe? ¿Tú lo has oído? Sí, abuelito, ya vienen. Vienen y me lo dicen. Yo le enseñé a que los reprendiera. Entonces a ella, mi abuelito han vuelto, pero yo los reprendo y se van. Una niña de 7 añitos. La gente no conoce la estratagema de Satanás con los niños. Cómo nos atacan a los niños y la importancia que tiene Satanás al atacar a los niños. Lo que él crea, esas palabras. Acuérdense, Adán y Eva eran niños y lo atacaron. Eran personas que no tenían maldad. Lo atacaron en su inocencia. No supieron protegerse. Teniendo el poder de Dios, no lo supieron usar. Y hoy sigue sucediendo eso. Dice el Señor, y por eso hay que tener cuidado. Hace poco una persona mayor me dijo que un espíritu le habló y le dijo, mátate. A nosotros, no solamente a los niños, a los mayores también nos lo hacen. Y si no sabemos usar el poder de la fe, el poder que Dios nos ha dado, ¿qué dice la fe? Resiste al diablo y él huirá de ti. Échalo fuera. No le permitas que esa palabra haga en tu corazón un nido y se siembre. No lo permitas. Tienes que conocer tú las artimañas del diablo. Y es la fe la que te lleva a eso.
porque por fe andamos y no por vista. Y para eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Entonces tenemos el escudo de esta armadura, que es la fe, para que podamos apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Son dardos de fuego. Lo podemos poner con fuego, que vengan con luz, que vengan con lo que quieran. Pero yo lo que sí sé es que son palabras mentirosas, que vienen a quitarnos lo que Dios nos ha dado. Aquí dice que es fuego. Y pues puede ser un rayo de fuego lo que Satanás suelta con la lengua de él. Puede ser. Pero dice que mi escudo lo va a apagar. Y es mi fe. Mi escudo es mi fe. Y si no vivo en mi fe, Satanás me va a vencer. Después dice, y tomad el yelmo de la salvación. Ahora dice algo interesante. Toma el yelmo de la salvación. Después que Satanás te ha tirado los dardos, hay algo interesante. La mayoría de las personas, cuando Satanás empieza a trabajar contra ellos y empieza a vencerlos, es que pierden el principio de que son salvos y que tienen el poder contra su enemigo por la salvación tan grande que Dios le ha dado. Empiezan a pensar que Dios los ha abandonado, que Dios no los ama, que ya Dios no está con ellos, porque el enemigo ha jugado con la mente y el alma de esa persona. Fíjense que después de esta lucha de dardos y escudo, viene el problema de tener la cabeza protegida. El yelmo me protege la mente. Y la mente yo la protejo con esa fe que yo venzo a Satanás. Cuando yo tengo la fe para vencer estos dardos, lo que he tenido es que mi mente tiene el principio de que yo soy salvo y de que Él no puede contra mí. Y que lo que Él está haciendo contra mí, yo lo venzo. Hasta que no, como dice Santiago, resiste al diablo y huirá de ti. Pero ¿cuándo es que resiste? Cuando me humillo bajo la poderosa mano de Dios. ¿Se acuerda que estudiamos eso? Si no me humillo bajo la poderosa mano de Dios, no lo puedo resistir. Entonces aquí no es un problema de que yo, me pongo la armadura de Dios. Si yo no vivo en esa fe, si yo no vivo en la certeza de mi salvación, si yo no vivo en esos principios, ¿qué armadura me voy a poner? ¿Qué armadura me voy a poner, hermano? Si esto es una parábola. Es decir, la parte no es el yelmo físico, sino es la vida física tuya que vivas en la salvación. Que entiendas y que te mantengas en esa salvación tan grande que Dios te ha dado. ¿Qué te está diciendo el Señor? Mantente en la salvación. ¿Cuáles son las dos cosas que nos mantienen en la salvación? Primero, la fe en la obra de Jesús. Y segundo, la santificación de mi vida. La santidad. La forma en que yo vivo. Por eso Dios dice, sin santidad es imposible verme. No puedes llegar a mí si tú no vienes en santidad. Tú no vienes en santidad. Son dos cosas que mantienen mi salvación, mi fe en la obra gloriosa de Jesús y mi fe en mi santificación, mi obra de santificación. Lo que Dios me manda que yo haga. Esas son las cosas que me mantienen en la salvación. ¿Entienden, hermano? Vamos a seguir adelante. Y dice que toma el yelmo de la salvación. Y dice aquí, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, la última parábola aquí es que tomen una espada. Y dice que esa espada es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se ve como una espada que es cortante, que tiene doble filo. ¿Pero para qué, hermano? ¿Para qué tú usas la palabra? ¿En qué forma la vas a usar en esta patraña? Miremos a Jesús en el desierto. Satanás diciendo lo que él quería hacer para que nuestro Señor Jesucristo pecara. Y Jesús le respondía con la palabra de Dios. Satanás usaba la palabra fuera de texto y de contexto para hacer que Jesús fallara. Pero Jesús le contestaba correctamente la palabra. Por eso es que tenemos que conocer la palabra correctamente. Como le dijo Pablo a Timoteo, oye, ocúpate
de que esta palabra tú la enseñes perfectamente para que no se pierdan los que te escuchen, ni te pierdas tú. Porque esta palabra tiene dos filos, con una corta para un lado, pero con la otra corta para el otro, y en el otro vas a estar tú. No es que vas a cortar a Satanás para acá y para allá, no, es que corta para allá y también corta para acá. Por eso la palabra tiene dos cortes, y tú tienes que usarla correctamente, si no te cortas tú mismo. Por eso cuando Satanás usó la palabra, se cortó él, porque la usó mal. Y Jesús usó la palabra bien, y la justicia tuvo a favor de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y el diablo salió allí avergonzado. Y por eso cuando le hizo el juicio a nuestro Señor Jesucristo en los 3 días que estuvo en el infierno, Jesús salió airado, porque usó perfectamente la palabra de Dios. Y tú y yo, si no usamos la palabra de Dios perfectamente, y en este caso te digo, no vengas y le diga al Señor, me pongo tu armadura, Señor, y vengo contra el diablo. Si no estás en estos 6 condiciones, no te la pongas, que no te vistas, porque no te la vas a vestir. El enemigo te va a tumbar. Entonces, aquí hay que trabajar en esta vida, en esta armadura, hay que trabajar en esta vestidura. Hay que todos los días entrar en la verdad, en la justicia, en la paz, en la fe, en la salvación y en el conocimiento de la palabra. Hoy en día, como creo que en todos los tiempos, el cristianismo piensa que conocer, ir a una iglesia es todo. Cristianismo me refiero a las personas. Y no en comprender exactamente la palabra de Dios, en no vivir la palabra de Dios, en no comprender verdaderamente a Dios. A veces pensamos conocer a Dios porque escuchamos de Dios. No, hermano, tenemos que conocer a Dios personalmente. Amén. Tenemos que meternos en la palabra, leer la Biblia, porque para eso Él la dejó aquí. Él se lo dijo, escribe en un papel, escribe en una piedra, escribe, le dijo a Moisés, escribe, le dice al profeta, para que ellos conozcan, para que ellos aprendan de mí, porque es la manera de yo llegar a ellos. Es la forma en que Dios tiene para hacernos entender las cosas. Entonces, pensemos que necesitamos tener tiempo con la palabra, tener tiempo con la oración. Y aquí viene la parte esta donde dice, y verso 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Miren aquí, quiero que entiendan, cuando Pablo termina, es importante mirar esto, cuando Pablo termina la explicación de esta parábola, no dice que te ponga la armadura, lo dijo al principio. Ahora él termina diciéndote, ora a Dios. Pero ¿cómo dice que ore a Dios? Con súplica. No dice que con alteración, no dice que lo hagas con, ¿cómo podría decir? Con arrogancia. Con gritería. No lo dice, dice, tienes que ir a Dios con súplica. Yo quisiera que usted buscara que lo haga, hágalo. Vaya a cada oración hecha por Pablo, por Jesús, por los profetas, y miren la forma en que ellos oraban. A ver si nosotros debemos de orar diferente a ellos. A Dios se va con súplica, con humildad. Dice Dios, humíllate bajo mi mano. No podemos ir con arrogancia ante Dios, ni creyéndonos. Porque a veces, yo veo que la iglesia a veces, ahora la modernidad de la iglesia es que la iglesia se cree ser, ¿cómo se llama ese hombre? ¿Qué? Ese hombre que me dijiste que tiene el escudo. Captain Brigham. Capitán América. La iglesia se cree que, no, hermano, nosotros tenemos que ser humildes y sencillos. Cuando tú vas delante del Señor, tú tienes que mantenerte en una oración de humildad, entendiendo que tú eres carne, que tú eres polvo, que tú no tienes poder, que las cosas van a ser lo que Dios quiere y no lo que nosotros querramos. Le hablé hace unos días atrás, creo que hablé sobre el establecimiento de las palabras, creyéndose dioses, que yo establezco, yo pongo, yo afirmo, yo digo, y Dios no ha hablado.
Entonces, si tú te vas a poner, no, me pongo la armadura y salgo contra Satanás, te van a engañar, te están engañando, te estás creyendo lo que no eres. No, no es que te ponga la armadura, empieza a prepararte en las partes de la armadura. Anda en la verdad, anda en la justicia, anda en la fe, anda en la paz, anda en la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios y úsala. Entonces podrás decir, estoy vestido con la armadura de Dios. Si no, somos solamente buchipluma nada más. Buchipluma. Hablamos por hablar. Y el enemigo se va a reír de nosotros en todo momento. A esto no hay que darle tanta vuelta. Está fácil y escrito aquí. Dice, tomad yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Podríamos llamar a esta oración en el Espíritu, en lenguas y en nuestro idioma, pero que salga de nuestro interior, de nuestro propio espíritu. Y velando con ello, con toda perseverancia y súplica. Miren otra vez. Perseverancia, orando, manteniéndote en esta oración, velando en esta condición de esta maravillosa vestidura, en oración, velando con toda perseverancia, es decir, tienes que perseverar día a día. Y súplica. A Dios se va con súplica. No tomen las falsas enseñanzas de falsos maestros que quieren ir a Dios con arrogancia. A Dios se va en la oración con súplica. Con súplica, señores. Padre, por favor. Padre, si te agrada. Padre, si soy agrado delante de ti. Padre, si es merecedor. Padre, por favor, ten misericordia. Esa es la manera. La iglesia de hoy es una iglesia arrogante. Los pastores se han convertido en arrogantes. Humíllate bajo mi poderosa mano y entonces el diablo huirá. Humíllate. Eso es lo que tenemos que hacernos, porque somos pecaminosos. Perdonados, pero vivimos en un cuerpo de pecado. Y tenemos que entender la condición de nosotros. Aunque seamos santos por la misericordia de Dios, tenemos que entender nuestra condición verdadera. Que una cosa es la verdad que Dios nos da y otra cosa es la verdad que nosotros vivimos por la condición en que estamos. No hay que quitar una de la otra y ser arrogantes. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En otras palabras, aquí hay una enseñanza de que oremos unos por otros. Oremos por los hermanos, dice, porque es necesario protegernos. Es necesario protegernos. Y una de las cosas de la iglesia es la falta de cordura en la protección, y no piensan la necesidad que tenemos de protegernos. Dios lo que ansía es que uno a otro nos protejamos en oración, nos cuidemos en oración, oremos unos por los otros. Es necesaria la oración, hermano. Es una ley divina puesta por Dios, en todo tiempo es necesaria. Más pensamos en la subsistencia de nuestra vida carnal que en la subsistencia de nuestra vida espiritual. La subsistencia de nuestra vida espiritual, miren aquí guardada, pero es la oración la que va a permanecer, porque dice que es lo que nos va a guardar. No es que te ponga la armadura y salgas a pelear si no sabes. Jesús decía que él primero iba al Padre, el Padre le enseñaba y después iba y hacía. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ir al Señor, tenemos que aprender con el Señor y después podemos hacer lo que el Señor nos dice. Sea oración, sea lo que sea una obra, hay que pedirle al Señor dirección. Él es el que tiene que dirigirnos. Dice aquí, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio
del Evangelio. Pablo aquí se pone como un evangelista y dice, pido oración, oren por mí para que yo pueda llevar este Evangelio, para que yo pueda tener palabras de parte de Dios en mis labios, y lo voy a conseguir si ustedes me apoyan en la oración. Entonces, no solamente es uno por otro, es importante que ustedes oren por mí, para que yo no sea engañado por el enemigo. Acuérdense que soy un hombre igual que ustedes, para que la verdad esté en mis labios y yo pueda pasársela a ustedes. Y cada hermano que en esta iglesia se levante con un ministerio, que tenga también esa capacidad de llevar adelante la verdad, porque es lo que necesitamos hoy y siempre lo va a necesitar toda persona que busca el verdadero Dios, la verdad, hermano. Entonces, aquí tienen ya la armadura. Aquí ven cómo se hace la armadura, es sencilla, no es mística, no es alegórica, es una vida. Es una vida. Es una vida, la vida de Dios en mí, la vida de Dios en ti, es lo que te va a proteger de las acechanzas del diablo. ¿Me están entendiendo? Amén. Quiero que entiendan bien esto. No es alegórico, no es fantasioso. Si los ángeles tienen armadura, ellos tienen su armadura, ellos son santos, Dios le ha puesto su armadura, le ha dado su espada, le ha dado lo que ellos tengan para pelear. A nosotros, nuestra armadura es la vida que Dios nos manda a vivir. Es la verdad, es la justicia, es la paz, es la fe. ¿Estamos entendiendo? Es la palabra de Dios, es la salvación. Esas 6 partes tienen que entenderla y entiendan que tienen que prepararse como un buen soldado. Tienen que prepararse como un buen soldado. Un buen soldado, por favor. Piensen en esto. Hagamos una petición al Padre en el nombre de Jesús hoy. Amén. Sobre esta necesidad que tenemos de prepararnos para esta batalla. No tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra espíritu. Esta batalla es espiritual. La vamos a vencer a medida que nosotros nos preparemos en el camino que el Señor nos ha puesto hoy. El camino de su palabra, de su verdad, de su justicia, de su fe, de su salvación tan grande. Vamos a orar. Vamos a levantarnos, por favor. Quiero que nos levantemos. Y todo hermano que escuche este video, le pido por favor que lo estudien, que lo analicen, que lo vivan. No solamente en nuestra iglesia, sino todo hermano que escuche esto. En el nombre de Jesús. Padre, Señor, hemos hablado tu palabra. Tu palabra que es viva y verdadera. Tu palabra que es espíritu, Señor. Padre, queremos vivir en la verdad. Como el testimonio de mi hermano cuando habló, dijo, esto lo digo como mi verdad. Esta es mi verdad. Y tu palabra es la verdad. Queremos vivir tu palabra. Queremos, Señor, estar vestidos todos los días de nuestra vida con esa armadura, Señor. Esa armadura, Padre, que no se quita, Señor, después que la tenemos puesta, cuando vivimos en tu verdad, Padre, en tu justicia, en tu paz, en tu salvación, Padre, en tu fe, Señor, en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, para que tu iglesia que está aquí presente, humillada delante de ti, Señor, te rogamos para que tú nos fortalezcas y nos establezca en esta justicia, en esta verdad tuya. Que nos vista con tu armadura de hoy en adelante, Señor, y andemos cada día practicando y viviendo, Señor, esta verdad, esta justicia, esta fe, Señor, esta paz, Padre, en el nombre de Jesús, esta salvación tan grande, para que los dardos de nuestros enemigos, Señor, no puedan destruirnos, no puedan robarnos la verdad, la vida eterna, para que guardemos, Señor, el camino que tú has trazado delante de nosotros. Padre, yo te ruego por cada uno de mis hermanos, para que sean fortalecidos en el poder de Jesucristo, en el poder de su fuerza, para gloria de tu nombre, Padre. Señor, gracias te doy, que de hoy en adelante, Señor, mis hermanos sean más fuertes, más preparados,
más entrenados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Cristo vive. Amén. Cristo vive. Amén.